Buenas, de nuevo Crack Bursátil. Durante las últimas semanas hemos visto cómo los principales índices mundiales han caído de forma pronunciada. De hecho, el S&P 500 ha caído más de un 16% en lo que va de año, el Dow Jones más de un 12%, el Nasdaq un impactante 26,5% y otros índices como el Hang Seng de Hong Kong han descendido más de un 21%. En vídeos anteriores hemos escuchado a reputados economistas e inversores hablar de la posible recesión que estaba en camino y de un gran colapso en el mercado de valores, y por el momento parece que estaban en lo cierto. Sin embargo, Harry Dent piensa que estas caídas aún no son nada en comparación con el enorme crash que podría estallar en los próximos meses. En un reciente vídeo, Harry Dent alarmó que esto es solo el principio de lo que está por venir y afirma que las dimensiones de esta crisis que tan solo acaba de empezar serán tan graves como las del crack del 29 y afirma que solo unas pocas personas podrán salvarse de este terrible colapso económico. Dent piensa que esta enorme caída podría durar más de un año, es decir, que podríamos ver a los índices cayendo de forma continua a lo largo del tiempo, e insinúa que podrían pasar varios años hasta que el mercado se recupere por completo de esta recesión. Harry ya predijo con bastante exactitud la crisis inmobiliaria de 2008 y ahora te dejo con las declaraciones de su última predicción. Hola. Traigo nuevas actualizaciones para mis seguidores sobre lo que está pasando en el mercado. Para empezar, quiero contarte algo. Estoy escribiendo un artículo para un ejecutivo global y el nombre de ese artículo es El número más importante del mundo. Ya sabrás que cada quien tiene una opinión al respecto del número más importante del mundo. Algunos opinan que 8 trillones, otros 11.000 millones, etc. Y sabemos que el PIB mundial es de 94,95 billones, pero este no es el número más importante en mi cuenta. 550 billones de dólares es mi estimación sobre el valor total de los activos financieros globales. Este es el número importante. Estos 550 billones de activos financieros son 6,4 veces más que el valor del PIB mundial de 95 billones. Generalmente el valor de todos los activos financieros suele ser 3,2 veces mayor que el PIB mundial. Eso está bien, pero actualmente ese valor es 6,4 veces superior al PIB. Esto es muy por encima de la media y algo realmente peligroso. Y un ligero descenso en el PIB podría traer consecuencias desastrosas en el mercado de valores. ¿Por qué es importante que el PIB baje un tanto por ciento en una recesión o una caída de las acciones? Porque los activos financieros podrían bajar de un 80 a un 90% en el caso de las acciones y entre un 40 y un 50% en el caso de los bienes raíces. Y esto ya lo hemos visto antes en nuestras vidas. Nuestros padres y abuelos sufrieron la Gran Depresión de 1929 hasta 1932, una caída económica de 3 años que hizo que las acciones bajasen un 89% su valor en ese periodo y los bienes raíces un 34%. Y estoy proyectando que esta vez el mercado inmobiliario podría bajar entre un 40 y un 50% en la actualidad, y el mercado de acciones llegaría a bajar entre un 80 y un 90%. Si tenemos en cuenta que el valor de los activos financieros globales es de 550 billones de dólares y estos superan en 6,4 veces el PIB mundial, esto significa que en algún momento esta cifra debe volver a su media de 3,2 veces sobre el PIB. Esto produciría que los activos financieros en un escenario normal caerían a la mitad de su valor actual. El valor de 550 billones descenderá a 225 billones y esta caída afectará especialmente al mercado de valores, por lo que los inversores en este tipo de activos podrían perder el 90% de su capital. Y en regiones pico como Europa y especialmente América del Norte es posible que nunca vuelvan a estos niveles o tomen mucho más tiempo para recuperar todo el dinero perdido. Y la mayor parte del crecimiento ahora la veremos en Asia. El martes pasado publiqué el gráfico más importante que he visto en mucho tiempo
y muestra las tasas de los bonos del Tesoro a 10 años. Los bonos del Tesoro libres de riesgo tienden a subir en la euforia y luego bajan en las recesiones. De hecho, sigo diciéndoles a todos que no es el oro. El oro ya no es un refugio seguro. El mejor refugio son los bonos del Tesoro a 30 años y a 10 años, o el ETF conocido como TLT, que son los bonos a 20 años. Eso sí está bien. Los rendimientos de los bonos del Tesoro han estado en una línea descendente porque la inflación ha estado cayendo desde 1980 y vi la correlación entre los bonos y la inflación y vemos cómo el tiempo ha pronosticado con tanta precisión que los bonos y la inflación van de la mano y la inflación aún no ha aumentado tanto. A partir de 2024 en adelante veremos un mayor aumento de la inflación. Estoy viendo esto muy de cerca, estamos rompiendo esto. Parece un tipo de señal de cambio de tendencia a largo plazo y los mercados siempre intentarán fingir que van a un nuevo canal o a una nueva tendencia más alta antes de colapsar como ocurrió en enero. Así que yo creo que esto es tan solo un pico. Esto es lo más importante que estoy viendo. Se dice que las tasas deberían llegar a cero o menos, y eso significará ganancias del 40, 50 o 60% en una de las inversiones más seguras y menos arriesgadas como son los bonos del Tesoro a largo plazo. No como las acciones de Estados Unidos, el oro, las materias primas o cualquier otra cosa. La inversión más segura del mundo son los bonos del Tesoro a largo plazo, por lo que hay dos formas de ganar dinero en esta recesión, especialmente si esta tendencia se revierte. Ponerse largo en bonos del Tesoro de la más alta calidad, como son los bonos de 10 y 30 años, especialmente el TLT, que es el mejor ETF del bono a 20 años por su alta liquidez. Este ETF es el activo apropiado para el largo plazo. Tu forma principal de ganar dinero en esta recesión son los bonos del Tesoro de Estados Unidos más seguros. Y la otra forma de beneficiarte en esta crisis es vender acciones en corto. Si eres un inversor agresivo, puedes vender en corto acciones en el mercado de valores. Y esas acciones bajarán entre un 80 y un 90% en los principales índices. Si estoy en lo cierto, esta sería la primera gran depresión en más de 90 años y marcaría el reinicio de los activos financieros como ocurrió desde 1929 hasta 1932. Las acciones bajarán entre un 80 y un 90% o incluso más. Pero los bonos, como hemos visto, son mucho más seguros y podemos esperar ganancias del 40, 50 o incluso del 60% en ese periodo. Esa es la jugada aquí, y prefiero los bonos primero. En otro informe os mostraré más pruebas de cómo nos estamos moviendo hacia una gran crisis, que creo que debería suceder pronto. Ya hemos visto la primera bajada del mercado de más de un 16%, pero recuerden que les he estado diciendo a todos que la mejor señal será cuando la caída supere el 28% desde su punto más alto. Bueno, aunque el Nasdaq ya está a punto de tocar ese menos 28%. Y probablemente se recupere un poco antes de otra gran caída hacia abajo en los próximos meses. No está claro cuándo sucederá, así que prefiero liderar con los bonos aquí. Están fuera de la línea de tendencia importante y luego para las personas que quieren correr más riesgos pueden vender acciones en corto. Así que nuevamente es un momento muy importante aquí y los mantendré informados, por supuesto. Y esta es la visión del mercado en la actualidad de Harry Dent. Te recomiendo ver este vídeo para descubrir más sobre la situación actual y suscríbete si quieres seguir aprendiendo cómo funciona realmente el mundo económico. Crack Bursátil.